Hace algunos años, estaba sentado con un grupo de empresarios en una sala de conferencias en Toronto. Eran personas exitosas con negocios establecidos, propiedades, inversiones, personas que desde afuera parecían tenerlo todo resuelto. Y al final de la sesión, uno de ellos, un hombre de unos 52 años, se me acercó en privado y me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo: Brian, tengo más dinero que nunca, pero más miedo que nunca también. Eso me detuvo en seco, porque ese hombre no estaba describiendo un problema financiero. Estaba describiendo algo mucho más profundo. Estaba describiendo lo que ocurre cuando el mundo cambia más rápido de lo que nuestra mente puede procesar y cuando los principios que nos trajeron hasta aquí ya no parecen suficientes para llevarnos hacia adelante. Eso es exactamente de lo que quiero hablar hoy contigo. No de números, no de fórmulas mágicas, no de atajos. Quiero hablar de algo que está ocurriendo ahora mismo, silenciosamente en la vida de millones de personas y que tiene el potencial de cambiar radicalmente el destino financiero de quienes no lo vean a tiempo. Hay una nueva crisis tomando forma. No es la crisis de 2008, no es la pandemia. No es la inflación, aunque todos esos factores juegan un papel. Es algo diferente. Es una crisis de mentalidad en medio de un mundo que está siendo rediseñado desde sus cimientos. Y lo más peligroso de esta crisis es que la mayoría de las personas no la perciben como una amenaza, la perciben como normalidad. Permíteme explicarte lo que quiero decir con esto. Durante décadas, el modelo de vida que se le enseñó a la gente era bastante predecible. Estudias, consigues un buen trabajo, ahorras, te jubilas, ese era el contrato social. Trabajas duro durante 40 años y al final hay una recompensa esperándote. Millones de personas construyeron su vida entera sobre esa promesa y durante un tiempo funcionó. No perfectamente, pero funcionó lo suficiente como para que generaciones enteras pudieran planificar su futuro con cierta certeza, pero ese contrato está siendo roto. No de golpe, no con un anuncio oficial, sino lentamente, silenciosamente, como cuando el agua empieza a filtrarse por una pared antes de que la grieta sea visible. Y las personas que no lo ven, que siguen operando bajo ese modelo antiguo, van a despertar un día y descubrir que el suelo bajo sus pies ya no está donde creían. Ahora bien, antes de que pienses que esto es una historia de miedo, quiero decirte algo muy importante. Las crisis no son el fin, nunca lo han sido. Las crisis son redistribuciones. Son momentos en los que la riqueza, las oportunidades y el poder se mueven de unas manos a otras. Y la pregunta que determina en qué lado de esa redistribución vas a estar no es cuánto dinero tienes hoy. La pregunta es, ¿qué tan preparada está tu mente? He pasado más de 40 años estudiando por qué algunas personas prosperan mientras otras se estancan. He entrevistado a miles de empresarios, inversores, líderes. He leído miles de libros. He cometido errores costosos y también he tenido victorias que no esperaba. Y lo que he aprendido, lo que he llegado a saber con una certeza que ningún libro de texto me podría haber dado, es que la diferencia entre las personas que salen adelante en tiempos difíciles y las que no es la suerte, no es el origen, no es la educación formal, es la mentalidad. Y esa palabra, mentalidad, se ha convertido en un término tan usado que ha perdido parte de su fuerza. Así que quiero que la veas de una manera diferente hoy. Quiero que entiendas que tu mentalidad no es solo una actitud, es un sistema operativo. Es el programa que corre en segundo plano y que determina cada decisión que tomas, cada oportunidad que ves o que ignoras, cada riesgo que asumes o que evitas. Y como cualquier sistema operativo puede estar actualizado o puede estar obsoleto, el problema que estamos enfrentando como sociedad es que millones de personas están intentando navegar un mundo del siglo XXI con un sistema operativo del siglo XX. Y eso crea una brecha. Una brecha entre lo que esperan y lo que obtienen. Una brecha entre el esfuerzo que ponen y los resultados que ven. Y esa brecha, con el tiempo, se convierte en frustración, en deuda, en desesperanza. Déjame contarte algo que observé hace unos años cuando estaba trabajando con un grupo de jóvenes profesionales en Ciudad de México. Eran personas brillantes, con títulos universitarios, con ambición. Muchos de ellos ganaban salarios decentes para su edad, pero cuando les pregunté cuántos de ellos tenían más de 3 meses de gastos ahorrados, menos de 1 de cada 10 levantó la mano. Cuando les pregunté cuántos tenían algún tipo de inversión, la respuesta fue aún más baja. Y cuando les pregunté por qué, las respuestas fueron reveladoras. No gano suficiente todavía. Primero quiero pagar mis deudas. No entiendo de inversiones. Eso es para cuando sea mayor. Cada una de esas respuestas es perfectamente comprensible. Y cada una de esas respuestas es una trampa. Porque el problema no era el salario. El problema no era la deuda. El problema era que esas personas estaban esperando que las condiciones externas cambiaran antes de cambiar sus hábitos internos. Estaban esperando sentirse listos y la verdad incómoda es esta.
Nadie se siente listo. Los que actúan no se sienten más seguros que los que no actúan. Simplemente han aprendido a actuar a pesar de la inseguridad. Eso es lo primero que quiero que te lleves de esta conversación. La acción precede a la claridad, no al revés. Cuando esperas a tener todo claro antes de moverte, lo que estás haciendo en realidad es permitir que el miedo tome decisiones por ti disfrazado de prudencia. Ahora, hablemos de esta nueva crisis con más detalle, porque necesitas entender qué está pasando en el mundo para poder posicionarte correctamente a ello. Estamos viviendo 3 transformaciones simultáneas que están ocurriendo a una velocidad sin precedentes. La primera es tecnológica, la inteligencia artificial, la automatización, la digitalización de industrias enteras están eliminando ciertos tipos de trabajo y creando otros. Esto no es ciencia ficción. Está pasando ahora, y el impacto no va a ser solo en trabajos manuales o repetitivos. Va a afectar a profesiones que durante décadas se consideraron seguras: contabilidad, derecho, medicina, educación, diseño. Ningún sector es inmune. La segunda transformación es demográfica. En muchos países la población está envejeciendo. Hay más personas llegando a la edad de jubilación y menos personas en edad de trabajar para sostener los sistemas de pensiones. Esto significa que los sistemas de seguridad social que millones de personas esperan como red de protección van a estar bajo una presión enorme en las próximas décadas. Para muchos, simplemente no van a ser suficientes. La tercera transformación es monetaria. La forma en que el dinero funciona está cambiando. Las monedas digitales, la inflación persistente, las tasas de interés que suben y bajan creando ciclos cada vez más impredecibles, la deuda global en niveles históricos. El dinero que guardas en una cuenta de ahorro tradicional no solo no crece, en términos reales con la inflación está perdiendo valor cada año. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para ti? Significa que el modelo de trabajar para alguien más durante toda tu vida y confiar en que el sistema te cuidará al final es más frágil hoy que en cualquier otro momento de la historia reciente. No imposible, frágil. Y la fragilidad no significa que debas entrar en pánico. Significa que debes ser más inteligente, más proactivo, más estratégico que las generaciones anteriores. Y aquí está la buena noticia, porque siempre hay buenas noticias si sabes dónde mirar. Las mismas fuerzas que están creando esta crisis también están creando oportunidades extraordinarias. Nunca en la historia humana había sido tan accesible para una persona ordinaria, sin capital inicial masivo, sin contactos especiales, sin una educación de élite, construir riqueza real. Las herramientas existen, el conocimiento está disponible. Las plataformas de inversión, los negocios digitales, el acceso a mercados globales, todo eso está al alcance de cualquiera con un teléfono y conexión a Internet. El cuello de botella no es el acceso. El cuello de botella es la mentalidad. Permíteme hablarte ahora sobre algo que llamo la mentalidad de escasez y cómo opera de maneras que la mayoría de las personas no reconocen en sí mismas. La mentalidad de escasez no es simplemente pensar que no tienes suficiente dinero. Es mucho más sutil que eso. Es una forma de procesar el mundo que se construye durante años a partir de mensajes que recibiste en tu infancia, en tu familia, en tu cultura. Mensajes como el dinero no crece en los árboles, los ricos son ricos porque explotan a los demás, ser ambicioso es de gente egoísta, con lo que tenemos es suficiente. Estos mensajes no son necesariamente maliciosos. En muchos casos vienen de personas que te amaban y que estaban compartiendo lo que ellos mismos habían aprendido, pero se convierten en creencias limitantes que operan como filtros en tu mente. Y esos filtros determinan qué oportunidades ves, qué decisiones tomas, qué tan cómodo te sientes con el éxito. Te voy a dar un ejemplo concreto. 2 personas reciben la misma oportunidad de negocio. Una persona con mentalidad de escasez piensa, ¿y si falla y si pierdo lo que tengo? No tengo experiencia en esto. Probablemente no soy la persona adecuada. Una persona con mentalidad de abundancia piensa, ¿qué necesito aprender para que esto funcione? ¿Cuál es el peor escenario y puedo sobrevivir a él? ¿Qué haría si supiera que no puedo fallar? La diferencia no está en la oportunidad, está en el filtro a través del cual cada persona la procesa. Y aquí está lo que muchas personas no entienden. La mentalidad de escasez no es exclusiva de las personas pobres. He conocido a personas con millones de dólares que operan desde la escasez, que acumulan sin disfrutar, que no invierten por miedo a perder, que no comparten porque sienten que dar significa tener menos. La escasez es un estado mental, no un estado de cuenta. De la misma manera, he conocido a personas con ingresos modestos que operan desde la abundancia, que invierten una pequeña parte de lo que ganan cada mes consistentemente, sin importar cuánto sea, que buscan aprender constantemente, que ven los problemas como oportunidades disfrazadas,
Y esas personas con el tiempo construyen vidas financieramente sólidas, no porque tuvieran ventajas especiales, sino porque su mentalidad les permitió ver y aprovechar lo que otros ignoraban. Ahora quiero hablarte de los hábitos, porque la mentalidad sin hábitos es solo teoría, y los hábitos son donde la vida real se construye. He estudiado los patrones de comportamiento de personas exitosas durante décadas, y lo que he encontrado una y otra vez es que no son personas extraordinarias que hacen cosas extraordinarias. Son personas ordinarias que hacen cosas ordinarias de manera extraordinaria, es el ingrediente secreto que nadie quiere escuchar porque no es glamorosa, no genera titulares, no se convierte en viral en las redes sociales. Pero es la diferencia real entre los que llegan y los que no. El primer hábito que separa a las personas financieramente exitosas del resto es lo que yo llamo el hábito del pago propio primero. Antes de pagar cualquier factura, antes de gastar en cualquier cosa, apartas una parte de lo que ganas para ti mismo, no para el banco, no para el supermercado, para ti, para tu futuro, para tu libertad. Cuánto apartar depende de tu situación. Pero el principio es universal. Si solo puedes apartar el 1% de tus ingresos, al principio aparta el 1%, el hábito es más importante que la cantidad, porque el hábito, una vez establecido, crece. Y con el tiempo ese 1% se convierte en 5, en 10, en 20, pero si no estableces el hábito, ninguna cantidad es suficiente. He conocido personas que ganan salarios extraordinarios y que no tienen nada ahorrado. Y he conocido a personas que ganan salarios modestos, que tienen fondos de inversión que les permitirán retirarse con dignidad. La diferencia no está en el ingreso, está en el hábito. George Clason escribió algo hace casi 100 años que sigue siendo tan verdadero hoy como entonces. Una parte de todo lo que ganas es tuya para guardar, no para gastar, para guardar, para hacer crecer, para que trabaje por ti mientras tú duermes. El segundo hábito es el de la educación financiera continua. El mundo financiero cambia, los mercados cambian, las oportunidades cambian. Las oportunidades cambian y la persona que no se actualiza constantemente toma decisiones con información obsoleta. He visto a personas perder fortunas no por mala suerte, sino por ignorancia, por no entender cómo funcionaba el instrumento en el que estaban invirtiendo, por seguir consejos de personas que tampoco entendían. La educación financiera no significa convertirte en un experto en bolsa, significa entender los principios básicos. ¿Cómo funciona el interés compuesto? ¿Qué es la diversificación? ¿Cómo evaluar el riesgo? ¿Cómo leer un estado financiero básico? Significa leer un libro sobre dinero al mes. Significa escuchar a personas que han logrado lo que tú quieres lograr. Significa hacer preguntas incómodas sobre tus propias finanzas. El tercer hábito es el de pensar a largo plazo, y este es quizás el más difícil en un mundo diseñado para la gratificación inmediata. Vivimos en una cultura que celebra la velocidad, los resultados rápidos, los atajos, y esa cultura está en guerra directa con los principios que construyen riqueza real. La riqueza real no se construye en semanas ni en meses, se construye en décadas. El interés compuesto, que Einstein supuestamente llamó la octava maravilla del mundo, requiere tiempo para hacer su trabajo. Una inversión de $100 al mes durante 40 años con un rendimiento promedio del 8% anual se convierte en más de $350,000. No porque hayas hecho algo genial, sino porque le diste tiempo al tiempo. Pero la mayoría de las personas no pueden esperar 40 años, no pueden esperar 10 años. Quieren resultados ahora, y esa impaciencia los lleva a tomar decisiones que destruyen riqueza en lugar de construirla. Los lleva a los esquemas de enriquecimiento rápido, a las inversiones de alto riesgo con dinero que no pueden permitirse perder, a vender en pánico cuando el mercado baja precisamente en el momento equivocado. Quiero hablarte ahora de algo que llamo la trampa del ingreso activo. Y esto es crucial para entender la nueva crisis que mencioné al principio. El ingreso activo es el dinero que ganas cuando trabajas. Tu salario, tus honorarios, tu negocio, si requiere tu presencia constante. El ingreso activo tiene un límite natural, las horas del día. Tú tienes 24 horas. No puedes trabajar más de cierto número de horas sin destruir tu salud, tus relaciones, tu calidad de vida. Entonces, si tu única fuente de ingresos es activa, tu potencial de riqueza está limitado por el tiempo. El ingreso pasivo, en cambio, es el dinero que trabaja para ti mientras tú haces otras cosas. Inversiones, propiedades, negocios que funcionan sin tu presencia constante, regalías, dividendos. El ingreso pasivo no tiene límite de horas. Puede crecer mientras duermes, mientras vacacionas, mientras pasas tiempo con tu familia. La trampa es esta: la mayoría de las personas dedican el 100% de su energía a construir ingreso activo y nunca construyen ingreso pasivo.
Y cuando llegan a la edad de jubilación o cuando ocurre una crisis como la que estamos discutiendo hoy, descubren que todo su sustento dependía de su capacidad de seguir trabajando. Y si esa capacidad se interrumpe por enfermedad, por despido, por automatización, por cualquier razón, todo se derrumba. La independencia financiera no significa no trabajar, significa que trabajas porque quieres, no porque tienes que hacerlo. Significa que si mañana perdieras tu trabajo, tendrías tiempo para encontrar algo mejor sin entrar en pánico. Significa que tu sustento no depende de una sola fuente. Y para llegar ahí necesitas empezar a construir ingreso pasivo hoy, no cuando tengas más dinero, no cuando las condiciones sean perfectas. Hoy con lo que tienes, con lo que puedes. Ahora quiero hablarte de algo que contradice una de las creencias más arraigadas sobre el dinero, la creencia de que necesitas dinero para hacer dinero. Esta creencia ha paralizado a más personas que cualquier otra idea financiera y es, en su forma más común, falsa. Lo que necesitas para construir riqueza no es dinero inicial, lo que necesitas es valor. La capacidad de resolver problemas que otras personas tienen. La habilidad de hacer algo que otros necesitan y están dispuestos a pagar. El conocimiento que permite tomar mejores decisiones que la persona promedio. He conocido a personas que empezaron sin nada, literalmente sin nada, y construyeron negocios multimillonarios. No porque tuvieran capital, sino porque tenían una habilidad, una idea, la disposición a trabajar duro y aprender constantemente, y con el tiempo el capital llegó como consecuencia del valor que habían creado. Yo mismo empecé sin nada. Crecí en una familia sin recursos. No terminé la preparatoria, trabajé como jornalero, como lavaplatos, como vendedor puerta a puerta. No tenía conexiones, no tenía educación formal, no tenía capital. Lo que tenía era la determinación de aprender todo lo que pudiera sobre cómo funciona el éxito. Y eso fue suficiente para cambiar el curso de mi vida. No te cuento esto para impresionarte. Te lo cuento porque quiero que entiendas que las limitaciones que crees tener no son tan reales como parecen. Lo que te limita no es tu situación actual. Lo que te limita es tu historia sobre tu situación actual. Hablemos ahora de los errores financieros más comunes que veo una y otra vez en personas de todos los niveles de ingresos, en todas las culturas, en todos los grupos de edad. El primero es gastar para impresionar. Comprar cosas que no necesitas, con dinero que no tienes, para impresionar a personas que no te importan. Este es quizás el error más costoso y el más extendido. La presión social para mantener cierto estilo de vida, para tener el carro del año, la ropa de marca, las vacaciones que se ven bien en Instagram, lleva a millones de personas a vivir por encima de sus posibilidades. Y vivir por encima de tus posibilidades no es solo un problema matemático, es un problema de identidad. Es intentar ser alguien que no eres todavía, pagando un precio que no puedes permitirte. Los verdaderamente ricos, los que han construido riqueza real y duradera, generalmente no se comportan así. Viven por debajo de sus posibilidades, conducen carros funcionales, viven en casas razonables. No sienten la necesidad de demostrar nada porque su seguridad no depende de la aprobación de otros. El segundo error es confundir precio con valor. El precio es lo que pagas. El valor es lo que obtienes. Una educación de calidad puede costar dinero, pero el valor que genera en términos de habilidades, conexiones y oportunidades puede ser exponencialmente mayor. Un libro de $20 que cambia tu forma de pensar sobre el dinero tiene un valor incalculable. Por otro lado, un carro de lujo que se deprecia en valor desde el momento en que lo sacas del concesionario tiene un precio alto y un valor financiero negativo. Aprender a distinguir entre precio y valor es una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar y requiere que te hagas una pregunta diferente antes de cada compra significativa. No puedo pagarlo, sino ¿qué retorno voy a obtener de esto? ¿Me acerca o me aleja de mis objetivos financieros? El tercer error es no tener un plan. Esto suena básico. Y sin embargo, la gran mayoría de las personas no tienen un plan financiero claro. No saben cuánto necesitan para jubilarse. No saben cuánto están gastando cada mes en cada categoría. No tienen metas financieras específicas con fechas concretas. Sin un plan, el dinero simplemente fluye, llega y se va. Y al final del mes, al final del año, al final de la vida, te preguntas dónde fue todo, no a ningún lado en particular. Solo se fue, porque no había un destino definido. Un plan financiero no tiene que ser complicado. Empieza con 3 preguntas. ¿Dónde estoy ahora? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué necesito hacer diferente para llegar ahí? Esas 3 preguntas respondas honestamente y revisadas regularmente son la base de cualquier plan financiero efectivo. El cuarto error es subestimar el poder de las deudas de consumo. La deuda tiene 2 caras. Hay deuda que construye riqueza. Un préstamo para adquirir una propiedad que se aprecia en valor, un crédito para financiar un negocio con potencial de retorno.
Y hay deuda que destruye riqueza. Las tarjetas de crédito con tasas de interés del 20 o 30% usadas para comprar cosas que se consumen o se deprecian. La deuda de consumo es uno de los mecanismos más efectivos para mantener a las personas atrapadas en el ciclo de vivir de cheque en cheque. Cuando debes dinero a tasas altas, una porción significativa de cada ingreso que recibes va directamente a pagar intereses. No a construir tu futuro, a pagar el costo de decisiones pasadas. Y mientras eso ocurre, tu capacidad de ahorrar e invertir está comprometida. No te digo que nunca uses crédito, te digo que uses el crédito de manera inteligente, con un propósito claro, con un plan de pago, con conciencia de lo que realmente te está costando. Permíteme ahora hablarte de algo que pocas personas discuten abiertamente, la psicología del dinero y cómo nuestras emociones sabotean nuestras decisiones financieras. El cerebro humano no fue diseñado para tomar decisiones financieras óptimas. Fue diseñado para sobrevivir en un entorno de amenazas inmediatas, y muchos de los mecanismos que nos ayudaron a sobrevivir como especie son exactamente los que nos llevan a tomar malas decisiones con el dinero. El primero es el sesgo de aversión a la pérdida. Los estudios en psicología conductual muestran que el dolor de perder algo es aproximadamente el doble de perder algo, es aproximadamente el doble de intenso que el placer de ganarlo, y ese miedo nos lleva a evitar inversiones que son perfectamente razonables, a vender activos en el momento equivocado, a mantener el dinero en efectivo perdiendo valor en lugar de ponerlo a trabajar. El segundo es el sesgo de confirmación. Tendemos a buscar información que confirme lo que ya creemos y a ignorar la que lo contradice. Si crees que el mercado de valores es demasiado riesgoso, encontrarás todos los ejemplos que confirman esa creencia. Si crees que cierta inversión es una oportunidad de oro, ignorarás las señales de advertencia. Este sesgo nos hace ciegos a la realidad objetiva y nos mantiene atrapados en nuestras creencias, aunque esas creencias nos estén costando dinero. El tercero es el pensamiento a corto plazo. El cerebro humano está mucho mejor equipado para evaluar consecuencias inmediatas que consecuencias futuras. $1 hoy se siente mucho más real que $10 en 20 años, aunque matemáticamente los $10 sean más valiosos. Esto nos lleva a preferir el consumo inmediato sobre el ahorro a largo plazo una y otra vez, incluso cuando sabemos intelectualmente que el ahorro es la decisión correcta. Entender estos sesgos no los elimina, pero te da la posibilidad de reconocerlos cuando están operando y de tomar decisiones más conscientes. La conciencia es el primer paso hacia el cambio. Quiero hablarte ahora de una distinción que considero fundamental y que muy pocas personas comprenden realmente. La distinción entre ser rico y ser libre financieramente. Ser rico en el sentido convencional significa tener mucho dinero o muchos activos. Ser libre financieramente significa que tus activos generan suficiente ingreso para cubrir tus gastos sin que tengas que trabajar activamente. Estas dos cosas no son lo mismo. Hay personas con fortunas enormes que no son libres financieramente porque sus gastos son igualmente enormes o porque su riqueza está atada a negocios que requieren su presencia constante. Y hay personas con patrimonios modestos que son completamente libres financieramente porque han diseñado su vida de manera que sus inversiones cubren sus necesidades. La libertad financiera es relativa. Depende de cuánto necesitas para vivir la vida que quieres. Y eso es algo que tú defines, no el mercado, no la sociedad, no tus vecinos, tú. Cuando trabajo con personas en el tema de la independencia financiera, siempre les pido que calculen su número. ¿Cuánto dinero generando un rendimiento razonable y conservador necesitarías para cubrir tus gastos mensuales indefinidamente? Ese es tu número, y una vez que sabes tu número, puedes crear un plan para llegar ahí. Puede tomar 5 años, puede tomar 20, pero sin saber el destino nunca llegarás. Ahora bien, quiero volver a la crisis que mencioné al principio y hablar de cómo posicionarte correctamente frente a ella. La nueva crisis que está tomando forma es esencialmente una crisis de dependencia. Dependencia de empleadores que pueden reemplazarte con tecnología. Dependencia de sistemas. Dependencia de una sola fuente de ingresos en un mundo donde la diversificación es dependencia de una sola fuente de ingresos en un mundo donde la diversificación es supervivencia. Dependencia de habilidades que pueden volverse obsoletas. La respuesta a esta crisis no es el miedo, la respuesta es la autonomía a construir, autonomía económica, autonomía de habilidades, autonomía de pensamiento. La autonomía económica significa tener múltiples fuentes de ingresos. No necesariamente muchas, pero si más de una, puede ser tu trabajo principal más una inversión en fondos indexados. Puede ser tu trabajo principal más una inversión en fondos indexados. Puede ser tu empleo más un negocio digital de tiempo parcial. La combinación importa menos que el principio. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. La autonomía de habilidades significa invertir constantemente en tu capacidad de generar valor.
Las habilidades que más se van a cotizar en los próximos años son las que los algoritmos no pueden replicar fácilmente. El pensamiento crítico, la creatividad, la inteligencia emocional, la capacidad de liderazgo, la habilidad de comunicar con claridad y persuasión. Estas son habilidades profundamente humanas y su valor va a aumentar a medida que la automatización avanza. La autonomía de pensamiento significa desarrollar la capacidad de cuestionar el pensamiento convencional, de no seguir automáticamente que todos siguen solo porque es el camino que todos siguen, solo porque es el camino que todos siguen. De hacer las preguntas que otros no hacen, de ver las oportunidades donde otros ven obstáculos. Déjame hablarte ahora de algo que llamo el costo de la zona de confort, porque creo que es uno de los factores más subestimados en la ecuación del éxito financiero. La zona de confort es, por definición, el lugar donde te sientes seguro, donde las cosas son predecibles, donde no hay riesgo de fracaso ni de juicio. Y hay algo en el cerebro humano que busca esa zona constantemente. Es un mecanismo de protección. Pero cuando se aplica a las finanzas y al crecimiento personal, tiene un costo enorme. Cada vez que evitas una conversación difícil sobre dinero, estás pagando el costo de la zona de confort. Cada vez que no negocias tu salario porque te da vergüenza, estás pagando ese costo. Cada vez que no empiezas ese negocio porque tienes miedo de fracasar, cada vez que no inviertes porque no entiendes suficiente, cada vez que no pides ayuda porque no quieres parecer ignorante, estás pagando ese costo. Y el problema con ese costo es que no aparece en ninguna factura. No lo ves. Pero se acumula silenciosamente durante años, hasta que un día miras atrás y ves toda la distancia que podrías haber recorrido si hubieras dado ese primer paso incómodo. Quiero compartirte una historia que ilustra esto perfectamente. Conocí a un hombre, llamémosle Carlos, que durante 15 años trabajó como contador en una empresa mediana. Era bueno en su trabajo, ganaba un salario decente, pero nunca había negociado un aumento. Cada año esperaba que la empresa reconociera su trabajo y le diera más. Y cada año recibía el aumento estándar del 3 o 4% que apenas cubría la inflación. Un día, en uno de mis seminarios, Carlos calculó cuánto dinero había dejado de ganar durante esos 15 años por no haber negociado. La cifra lo dejó sin palabras. Eran cientos de miles de dólares, considerando no solo el salario perdido, sino el efecto compuesto de haber tenido ese dinero para invertir durante todos esos años. No era que la empresa no hubiera estado dispuesta a pagarle más. Era que Carlos nunca había pedido más, y no lo había pedido porque le daba miedo el rechazo. Porque pensaba que pedir era de mala educación, porque creía que si hacía bien su trabajo, el reconocimiento llegaría solo. Esas son creencias de la mentalidad de escasez, y le costaron una fortuna. La buena noticia es que Carlos, después de ese seminario, tuvo esa conversación con su jefe, preparó su caso, presentó su valor, pidió lo que merecía y obtuvo un aumento significativo, no el doble, pero sí mucho más de lo que había recibido en años, y esa experiencia cambió su relación con el dinero, con la negociación y con su propio valor. Una conversación, una decisión de salir de la zona de confort, un cambio significativo en el trayecto. Hablemos ahora de la inversión, porque creo que hay más confusión, más miedo y más mitos alrededor de este tema que de cualquier otro en el mundo financiero. El primer mito es que invertir es para los ricos. Esto es falso. Invertir es para cualquier persona que quiera que su dinero crezca más rápido que la inflación, y hoy, con la tecnología disponible, puedes empezar a invertir con cantidades muy pequeñas. Existen plataformas que te permiten comprar fracciones de acciones con $5. Fondos indexados que te dan exposición a cientos de empresas con inversiones mínimas. La barrera de entrada nunca ha sido más baja. El segundo mito es que necesitas ser un experto para invertir. También falso, hay estrategias de inversión simples, probadas durante décadas, que no requieren análisis sofisticado ni seguimiento constante. La más conocida es la inversión en fondos indexados de bajo costo con una estrategia de contribuciones regulares. No intentas ganarle al mercado, simplemente te montas en él y dejas que el crecimiento económico a largo plazo trabaje para ti. Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos de la historia, ha dicho en múltiples ocasiones que para la mayoría de las personas, un fondo indexado de bajo costo es la mejor inversión disponible. El tercer mito es que el momento equivocado para invertir es cuando el mercado está alto. La verdad es que nadie sabe consistentemente cuándo el mercado está en su punto más alto o más bajo. Los estudios muestran que los inversores que intentan hacer timing del mercado, es decir, entrar y salir en los momentos supuestamente correctos, generalmente obtienen peores resultados que los que simplemente invierten regularmente sin importar las condiciones del mercado. La estrategia más poderosa para el inversor promedio es lo que se conoce como costo promedio en dólares. Invertir una cantidad fija de manera regular, independientemente de si el mercado sube o baja.
Cuando el mercado baja, tu dinero compra más unidades. Cuando sube, el valor de lo que tienes aumenta. Con el tiempo, esta estrategia ha demostrado ser extraordinariamente efectiva para construir riqueza. El cuarto mito es que las inversiones seguras son las mejores. Esto depende completamente de tu horizonte temporal. Si tienes 20 o 30 años por delante, el riesgo de no invertir en activos que crecen como acciones es mucho mayor que el riesgo de las fluctuaciones del mercado. El dinero guardado en efectivo o en cuentas de ahorro de bajo rendimiento garantiza que perderás poder adquisitivo con la inflación. Las fluctuaciones del mercado son temporales. La inflación es constante. Quiero hablarte ahora de algo que va más allá de las finanzas, pero que tiene un impacto directo en ellas. Quiero hablar de la disciplina personal. La disciplina es la madre de todas las virtudes financieras. Sin ella, el conocimiento es inútil. Sin ella, los mejores planes se quedan en papel. Sin ella, cada crisis externa se convierte en una catástrofe personal. Pero la disciplina no es lo que muchas personas creen. No es fuerza de voluntad pura, no es sufrir, no es privarse de todo placer. La disciplina real es la capacidad de actuar en alineación con tus valores y tus objetivos a largo plazo, incluso cuando tus emociones te empujan en otra dirección. Y esa capacidad se construye como un músculo, con práctica pequeña y consistente, no con grandes gestos heroicos que duran 3 días y luego se abandonan. Te voy a dar un ejercicio que recomiendo a todas las personas con las que trabajo. Durante 30 días antes de cualquier compra que no sea absolutamente necesaria, espera 24 horas, solo 24 horas. No te digo que no compres. Te digo que esperes un día. Y después de ese día, si todavía quieres comprarlo y puedes permitírtelo dentro de tu plan financiero, cómpralo. Lo que descubrirás es que una gran parte de las compras impulsivas simplemente desaparecen después de ese periodo de espera. El deseo era inmediato y temporal. No era una necesidad real. Y ese simple hábito aplicado consistentemente puede cambiar dramáticamente tus finanzas en un año. La disciplina también se aplica a la información que consumes. En un mundo con acceso ilimitado a noticias, opiniones y análisis financieros, la capacidad de filtrar el ruido y enfocarte en lo que realmente importa es una habilidad crítica. El ciclo de noticias financieras está diseñado para generar reacciones emocionales, para hacerte sentir urgencia, para hacerte comprar o vender en el momento equivocado. La persona disciplinada tiene un plan y no lo cambia cada vez que hay una noticia alarmante. Quiero hablarte ahora de algo que llamo el principio del ambiente, porque creo que subestimamos enormemente el impacto que nuestro entorno tiene en nuestros resultados financieros. Hay un estudio famoso que muestra que tus ingresos tienden a ser el promedio de los ingresos de las 5 personas con las que pasas más tiempo. No es una ley absoluta, pero hay una verdad profunda en ello. Las personas que te rodean influyen en tus expectativas, en tus hábitos, en tu forma de ver el dinero y las oportunidades. Si te rodeas de personas que se quejan constantemente de que no hay suficiente, que ven el éxito de otros con resentimiento, que toman decisiones financieras impulsivas, esas actitudes te afectan, no necesariamente de manera consciente, pero te afectan. Por el contrario, si te rodeas de personas que están construyendo algo, que hablan de inversiones con entusiasmo, que comparten lo que aprenden, que se apoyan mutuamente en sus objetivos, ese ambiente te eleva. Te da nuevas perspectivas, te muestra lo que es posible. No te digo que abandones a tus amigos o familia. Te digo que seas consciente de la influencia de tu entorno y que activamente busques exponerte a personas y ambientes que te inspiren a crecer. Libros, podcasts, seminarios, comunidades en línea, mentores. El ambiente no es solo físico, es también informacional y social. Permíteme hablarte ahora de algo que considero el mayor activo que cualquier persona puede desarrollar: la capacidad de vender. Y cuando digo vender, no me refiero solo a vender productos o servicios. Me refiero a la capacidad de comunicar valor, de persuadir, de influir. Todo en la vida es una venta. Cuando pides un aumento, estás vendiendo tu valor. Cuando consigues un inversor para tu negocio, estás vendiendo una visión. Cuando convences a tu equipo de seguir una estrategia, estás vendiendo una idea. Cuando construyes una relación de confianza con un cliente, estás vendiendo credibilidad. Las personas que dominan la comunicación persuasiva tienen una ventaja enorme en el mercado laboral y en los negocios. Y sin embargo, esta es una habilidad que la educación formal casi nunca enseña. Se aprende en el campo con práctica, con estudio, con la disposición a recibir el rechazo y aprender de él. Una de las cosas más transformadoras que hice en mi vida fue dedicar tiempo a estudiar y practicar las ventas. Venía de un trasfondo donde vender era visto como algo de poca dignidad. Esa creencia me costó años de ingresos y oportunidades. Cuando finalmente la superé y empecé a ver las ventas como una habilidad de servicio, como la capacidad de conectar lo que tengo para ofrecer con las necesidades reales de otras personas, todo cambió.
Quiero hablarte ahora de la resiliencia, porque en tiempos de crisis, la resiliencia no es opcional. Es la diferencia entre los que se recuperan y los que no. La resiliencia financiera tiene dos componentes. El primero es estructural. Tener un fondo de emergencia, tener múltiples fuentes de ingresos, no tener deudas de alto interés que te atrapen cuando los ingresos caen. Estos son los amortiguadores que te permiten absorber los golpes sin que sean fatales. El segundo componente es mental. La capacidad de ver los problemas como temporales y manejables, de mantener la perspectiva cuando todo parece estar saliendo mal, de aprender de los fracasos sin dejarte definir por ellos. He pasado por quiebras. He perdido negocios, he tomado decisiones financieras que me costaron años de esfuerzo y cada vez lo que me permitió levantarme no fue la suerte, fue la convicción de que el fracaso es un evento, no una identidad, que cada revés contiene información valiosa sobre lo que no funciona, que la única derrota real es la que te hace rendirte permanentemente. Thomas Edison fracasó miles de veces antes de inventar la bombilla. No lo llamó fracaso, lo llamó descubrir 10.000 maneras en que algo no funciona. Esa mentalidad aplicada a las finanzas, a los negocios, a la vida en general, es lo que separa a los que construyen legados de los que solo sobreviven. Quiero dedicar ahora un momento a hablar sobre algo que raramente se discute en el contexto de las finanzas personales: la generosidad. Hay una paradoja que he observado repetidamente en personas verdaderamente prósperas. Las personas más generosas que conozco son también las más prósperas. No es una coincidencia, es una manifestación de la mentalidad de abundancia. Cuando das desde un lugar genuino, sin expectativa de retorno inmediato, estás enviando un mensaje poderoso a tu propio subconsciente: tengo suficiente, hay suficiente para mí y para los demás. Esa creencia crea una apertura mental que te permite ver oportunidades que la mentalidad de escasez bloquea. No te estoy hablando de dar lo que no tienes, te estoy hablando de cultivar el hábito de la generosidad en proporción a tus posibilidades. Puede ser tiempo, conocimiento, atención o dinero cuando lo tengas. La generosidad es un hábito mental antes de ser un acto financiero. Y hay algo más. Las personas generosas construyen redes de relaciones más fuertes. Y las relaciones son, en el mundo de los negocios y las oportunidades, el activo más valioso que existe, no el dinero, no las habilidades. Las relaciones. Déjame hablarte ahora de la importancia de tener metas claras y específicas. Porque sin metas, todo lo que hemos discutido hasta ahora es solo información interesante sin dirección. Las metas tienen un poder extraordinario sobre la mente humana. Cuando defines con claridad lo que quieres, tu cerebro empieza a trabajar en ello de maneras que no siempre son conscientes. El sistema de activación reticular, una red neurológica en tu cerebro, empieza a filtrar la realidad para mostrarte información relevante para tus objetivos. Empiezas a ver oportunidades que antes ignorabas. Empiezas a conectar puntos que antes parecían no relacionados. Pero las metas tienen que ser específicas. Quiero tener más dinero no es una meta. Quiero tener $100,000 invertidos en fondos indexados para el 1 de enero de 2030 es una meta. Una tiene dirección y una fecha. La otra es un deseo vago. Y las metas tienen que ser escritas. Hay algo en el acto de escribir que hace que las intenciones se vuelvan compromisos, que las ideas abstractas se vuelvan planes concretos. Cuando escribes tus metas y las revisas regularmente, las mantienes activas en tu mente. Y lo que se mantiene activo en tu mente tiende a manifestarse en tus acciones. Te recomiendo este ejercicio. Escribe 10 metas financieras y personales que quieres lograr en los próximos 12 meses. Escríbelas en tiempo presente como si ya las hubieras logrado. Tengo un fondo de emergencia de 6 meses de gastos. Invierto regularmente el 10% de mis ingresos. He eliminado mis deudas de tarjeta de crédito. Luego elige la meta más importante de esa lista y escribe un plan de acción con los pasos específicos que vas a dar para lograrla. Revisa esas metas cada mañana. Toma al menos una acción cada día que te acerque a ellas. Con el tiempo, el progreso que verás te sorprenderá. Quiero hablarte ahora de algo que llamo el principio de la palanca. En física, una palanca te permite mover cargas mucho más grandes que tu fuerza directa. En finanzas y en los negocios, la palanca funciona de manera similar. Te permite crear resultados mucho mayores que los que podrías crear con tu esfuerzo directo solamente. Hay 4 tipos de palanca en el mundo moderno. La primera es el dinero de otras personas, cuando usas crédito o inversión externa de manera inteligente para crear activos que generan más valor del que costó el capital. La segunda es el tiempo de otras personas, cuando construyes un equipo o un sistema que trabaja incluso cuando tú no estás. La tercera es el conocimiento de otras personas, cuando aprendes de mentores, libros y experiencias ajenas, en lugar de tener que descubrir todo por tu cuenta.
Y la cuarta, y quizás la más poderosa en el siglo XXI, es la tecnología cuando usas herramientas digitales para multiplicar tu productividad y tu alcance. Las personas que construyen riqueza real aprenden a usar estas palancas, no intentan hacer todo solos, no intentan reinventar la rueda, no intentan crecer solo con su esfuerzo directo. Entienden que el crecimiento exponencial requiere palanca y buscan activamente cómo aplicarla en sus vidas. Permíteme hablarte ahora de algo que ocurre en la mente de las personas cuando empiezan a tener éxito financiero y que puede ser tan peligroso como la pobreza misma. Lo llamo el síndrome del impostor financiero. Cuando las personas que vienen de trasfondos de escasez empiezan a ganar más dinero, a construir activos, a experimentar éxito, muchas de ellas experimentan una incomodidad profunda, una sensación de que no merecen lo que tienen, de que en cualquier momento alguien va a descubrir que son un fraude, de que el éxito es temporal y que pronto todo volverá a como era antes. Esta incomodidad puede llevarlas a sabotear su propio éxito, a gastar impulsivamente para deshacerse del dinero que les genera ansiedad, a tomar decisiones que los devuelven a su zona de confort financiera, aunque esa zona sea la pobreza, a rechazar oportunidades que parecen demasiado buenas para ser verdad. El síndrome del impostor financiero es real y es común, y la manera de superarlo no es simplemente creer más en ti mismo, aunque eso ayuda, es construir evidencia. Cada pequeña victoria financiera que consolidas, cada meta que alcanzas, cada hábito positivo que mantienes, es evidencia de que mereces el éxito. Y con el tiempo, esa evidencia reemplaza la creencia limitante. Quiero ahora hacer una pausa y hablar directamente contigo sobre algo que siento que es importante en este momento de la conversación. Es posible que hayas escuchado muchas de estas ideas antes. Es posible que hayas leído libros sobre finanzas personales, que hayas visto videos sobre mentalidad de éxito, que hayas asistido a seminarios. Y sin embargo, quizás sigues en el mismo lugar, o quizás has avanzado un poco, pero no tanto como esperabas. Si ese es tu caso, quiero decirte algo con toda la honestidad y el respeto que puedo ofrecer. El problema no es la información. El problema es la implementación. El problema es la implementación. El mundo está lleno de personas bien informadas que viven vidas promedio y está lleno de personas con menos información que viven vidas extraordinarias. La diferencia no está en lo que saben, está en lo que saben con lo que saben. La implementación requiere superar la brecha entre el conocimiento y la acción. Y esa brecha generalmente está llena de miedo, de procrastinación, de perfeccionismo, de la creencia de que todavía no estás listo. Esas son las barreras reales, no la falta de información. Entonces te pregunto, y quiero que te lo preguntes con honestidad, ¿qué es lo que ya sabes que deberías hacer pero que no estás haciendo? ¿Qué conversación has estado posponiendo? ¿Qué decisión has estado evitando? ¿Qué hábito has estado prometiendo empezar el próximo mes? Esa cosa que vino a tu mente. Esa es tu próxima acción, no la lista completa, no el plan perfecto, solo esa cosa. Esa es donde empieza el cambio real. Hablemos ahora de algo que creo que va a ser cada vez más importante en los próximos años, la capacidad de adaptación. El mundo está cambiando a una velocidad que ninguna generación anterior ha experimentado. Las habilidades que te hacen valioso hoy pueden ser menos relevantes en 10 años. Las industrias que parecen estables hoy pueden ser transformadas por la tecnología mañana. Las reglas del juego económico están siendo reescritas. En este contexto, la habilidad más valiosa no es ninguna habilidad técnica específica. Es la capacidad de aprender rápidamente, de desaprender lo que ya no sirve, de adaptarte sin perder tu esencia, de encontrar oportunidades en la disrupción en lugar de ser víctima de ella. Las personas que prosperan en tiempos de cambio tienen ciertas características comunes. Son curiosas, hacen preguntas, están dispuestas a ser principiantes en cosas nuevas, aunque sean expertas en otras. No tienen miedo de parecer ignorantes temporalmente si eso significa aprender algo valioso. Y tienen la confianza en sí mismas que viene de haber superado desafíos anteriores, la confianza de saber que aunque no saben cómo resolver este problema específico, han resuelto problemas antes y volverán a hacerlo. Esa confianza no es arrogancia. Es la confianza tranquila que viene de conocerse a uno mismo, de saber cuáles son tus fortalezas, de tener un historial de esfuerzo y crecimiento en el que apoyarte. Quiero hablarte ahora de algo que llamo la ecuación del tiempo, porque creo que nuestra relación con el tiempo es uno de los factores más determinantes en nuestra prosperidad financiera. El tiempo es el único recurso verdaderamente democrático. Todos tenemos 24 horas al día. El presidente de un país y el trabajador más humilde tienen exactamente la misma cantidad de tiempo. La diferencia está en cómo se usa. Las personas financieramente exitosas piensan en el tiempo de manera diferente. No lo ven como algo que pasa mientras esperan que las cosas mejoren. Lo ven como el activo más valioso que tienen.
y lo invierten con la misma intencionalidad con la que invierten dinero. Esto significa ser brutalmente honesto sobre cómo estás usando tu tiempo, cuántas horas a la semana pasas consumiendo entretenimiento pasivo, cuántas horas inviertes en aprender algo que te acerque a tus metas. ¿Cuántas horas dedicas a construir activos, ya sea un negocio, una inversión, una habilidad valiosa? No te digo que elimines el entretenimiento. Te digo que seas consciente del equilibrio, que cada semana haya tiempo deliberadamente asignado a tu crecimiento del equilibrio deliberadamente asignado. Que no llegues al final del año y te preguntes dónde fue el tiempo, porque lo habrás invertido con propósito. Hay una frase que uso en mis seminarios que siempre genera una pausa en la audiencia. Dentro de 5 años serás la misma persona que eres hoy, excepto por los libros que leas y las personas con las que te asocies. No recuerdo exactamente dónde la escuché por primera vez, pero la verdad en ella es innegable. Lo que introduces en tu mente determina cómo piensas, y cómo piensas determina lo que haces, y lo que haces determina los resultados que obtienes. Permíteme hablarte ahora de algo que considero fundamental para cualquier persona que quiera construir riqueza de manera sostenible: la integridad financiera. La integridad financiera significa hacer lo que dices que vas a hacer con el dinero. Cumplir tus compromisos financieros. No prometer lo que no puedes cumplir. Ser honesto sobre tu situación financiera contigo mismo y con los demás. He visto a personas destruir su crédito, sus relaciones y su reputación por falta de integridad financiera. Por tomar dinero prestado sin intención real de pagarlo, por hacer promesas que sabían que no podían cumplir, por vivir una ilusión financiera que eventualmente colapsó. La integridad no es solo un valor moral, es una estrategia práctica. Las personas con reputación de integridad financiera tienen acceso a mejores créditos, a mejores oportunidades de negocio, a mejores socios. La confianza es la moneda más valiosa en el mundo de los negocios. Y la confianza se construye con consistencia entre lo que dices y lo que haces. Quiero también hablarte de la importancia de proteger lo que construyes, porque construir riqueza es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es no perderla. Hay 3 grandes amenazas para la riqueza que construyes. La primera es la deuda de consumo, de la que ya hablamos. La segunda es la falta de diversificación. Tener todo en un solo activo, en un solo negocio, en una sola moneda, en una sola canasta. Y la tercera es la falta de seguros adecuados. No tener protección para los eventos catastróficos que pueden borrar en un instante lo que tardaste años en construir. Un seguro de salud, un seguro de vida si tienes dependientes, un fondo de emergencia líquido. Estas son las estructuras básicas de protección que todo plan financiero debe incluir. No son glamurosas, no generan emoción, pero son el escudo que te permite tomar riesgos calculados en otras áreas, sabiendo que tienes una red de seguridad. Quiero ahora acercarme al final de esta conversación hablándote de algo que creo que es el fundamento de todo lo que hemos discutido. El propósito. El dinero en sí mismo no es el objetivo. El dinero es un amplificador. Amplifica lo que ya eres. Si eres generoso, el dinero te permite ser más generoso. Si eres curioso, te permite aprender más. Si valoras las experiencias, te permite tener más de ellas. Si valoras la seguridad, te da más de ellas. Pero si no tienes claridad sobre lo que valoras, si no tienes un propósito que guíe tus decisiones, el dinero no te dará nada que no tenías antes. Las personas que persiguen el dinero como fin en sí mismo generalmente lo obtienen y descubren que no era lo que esperaban, que el vacío que intentaban llenar con riqueza sigue ahí. Las personas que construyen riqueza sostenible y que son genuinamente felices con ella lo hacen porque el dinero les permite vivir en alineación con sus valores, les permite pasar tiempo con las personas que aman, les permite contribuir a causas que les importan, les permite crear sin las restricciones de la necesidad inmediata. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que realmente quieres para tu vida, más allá del dinero? ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Qué impacto quieres tener? ¿Qué recuerdo quieres dejar? Cuando tienes claridad sobre esas preguntas, el dinero se convierte en una herramienta al servicio de algo más grande que él mismo. Y esa perspectiva cambia completamente tu relación con él. Deja de ser una fuente de ansiedad y se convierte en un recurso que administras con inteligencia y propósito. Volvamos ahora a la crisis con la que empezamos esta conversación. La nueva crisis que podría afectar a millones de personas. He descrito esta crisis como una crisis de dependencia y de mentalidad, y quiero ser claro sobre algo. Esta crisis no va a afectar a todos por igual. Hay personas que van a salir de este periodo de transformación más fuertes, más prósperas y más libres que antes. Y hay personas que van a ser arrastradas por él. La diferencia entre unos y otros no va a ser la suerte. No va a ser el origen, no va a ser la educación formal. Va a ser exactamente lo que hemos discutido hoy. La mentalidad, los hábitos, la capacidad de adaptación, la disposición a aprender y a actuar.
Las personas que van a prosperar en el mundo que está emergiendo son las que entienden que la seguridad no viene de afuera, no viene de un empleador, no viene del gobierno, no viene del sistema. La seguridad viene de adentro, de las habilidades que has desarrollado, de los activos que has construido, de la mentalidad que has cultivado, de las relaciones que has invertido. El mundo está cambiando. Eso no está en tu control. Lo que está en tu control es cómo te preparas para ese cambio. ¿Qué hábitos desarrollas hoy? ¿Qué habilidades adquieres? ¿Qué activos construyes? ¿Qué mentalidad cultivas? Y aquí está lo que quiero que te lleves como mensaje central de todo lo que hemos discutido hoy. No es demasiado tarde, no importa cuántos años tienes, no importa cuántos errores has cometido, no importa qué tan lejos te sientas de donde quieres estar. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Cada día que pasa es un día que ya no puedes recuperar, pero también es un día que puedes usar. Un día en el que puedes tomar una decisión diferente, establecer un hábito nuevo, aprender algo que no sabías, dar un paso hacia donde quieres ir. He visto a personas transformar completamente su situación financiera en 5 años, en 3 años, en algunos casos en menos. No porque hayan encontrado un atajo, sino porque decidieron, con toda la seriedad y el compromiso que esa palabra implica, que iban a cambiar. Y luego actuaron en consecuencia día tras día, sin importar cuán pequeños fueran los pasos. El éxito financiero no es un destino, es un proceso, es la suma de miles de pequeñas decisiones correctas tomadas a lo largo del tiempo. Es la consistencia de los hábitos correctos aplicados día tras día. Es la paciencia de dejar que el interés compuesto haga su trabajo. Es la disciplina de no dejarte llevar por el pánico cuando el mercado cae o por la euforia cuando sube. Es la sabiduría de entender que el dinero es una herramienta, no un fin. Que la riqueza real incluye salud, relaciones, propósito, tiempo libre, paz mental, que ninguna cantidad de dinero compensa una vida vivida en desalineación con tus valores. Y es el coraje de actuar a pesar del miedo, de dar el primer paso aunque no veas toda la escalera, de empezar aunque no estés listo, de pedir ayuda cuando la necesitas, de aprender de cada fracaso sin dejarte definir por él. Quiero cerrar con algo que me ha acompañado durante décadas y que sigo encontrando profundamente verdadero. La vida no te da lo que mereces, la vida te da lo que negocias. Y negociar con la vida significa presentarte con todo lo que tienes, aprender constantemente, actuar con integridad, tratar a las personas con respeto y generosidad y nunca rendirte lo que realmente importa. La crisis que viene no tiene que ser tu crisis, puede ser tu oportunidad, pero solo si decides que así será. Solo si empiezas hoy, no mañana, no el próximo mes, no cuando las condiciones sean perfectas. Hoy, da ese primer paso, escribe esa meta. Abre esa cuenta de inversión, lee ese libro, tiene esa conversación difícil, empieza ese hábito que has estado posponiendo. Porque dentro de 5 años, dentro de 10 años, cuando mires atrás a este momento, vas a agradecer haber empezado hoy o vas a lamentar no haberlo hecho. La elección, como siempre, es tuya. Y yo creo, con toda la convicción que me dan 4 décadas de observar cómo funciona el éxito humano, que tienes todo lo que necesitas para tomar la decisión correcta. Gracias por estar aquí, gracias por estar aquí, gracias por estar aquí, gracias por tu atención. Ahora ve y haz que suceda.